En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. De los tantos acumulados en estos 3 años de presentación ininterrumpida, semanalmente, cada 8 días aparece Diálogo La Cumbre Televisión por los canales locales de Moniquirá, de Barbosa, de Puente Nacional, de Vélez, y luego por YouTube a cualquier rincón del mundo donde se encuentran paisanos de estas dos provincias hermanas en Santander y Boyacá. Hoy tenemos un nuevo programa para nuestra excelente audiencia, a la cual le agradecemos su presencia semanal para estar allí en la sala VIP de sus casas, en sus salas, atentos al desarrollo de estos programas que pretenden siempre entregarle aportes sociales, culturales, económicos para las presentes generaciones que están ávidos de conocer las historias que han ocurrido por estas tierras boyacenses y santanderianas. Hoy tenemos un invitado muy especial, al economista, doctor Carlos Delgado Gómez, economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista de Administración Pública de la ESAP, magíster en Teoría Económica de igual manera de la Universidad Nacional y profesor asociado de Economía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y además integrante de un grupo de investigación de la Sociedad Económica de Colombia. Pero algo más que de pronto no está allí consignado en su extenso currículo, que se ha convertido en un gran investigador y escritor sobre caminos antiguos, reales, coloniales, de herradura de este país, de nuestra tierra colombiana. A Carlos Delgado Gómez le damos la bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Muchas gracias, Juvenal, por la presentación y por la invitación, y estoy dispuesto a colaborar en todo lo que he investigado sobre este tema de los caminos. Muchas gracias nuevamente. No, cómo no, a usted le agradecemos por su disposición de tiempo y querer compartir todo su amplio conocimiento acerca precisamente de este que va a ser el tema central del programa, sobre los caminos reales. Quisiéramos saber y decirle a la opinión cómo se inclina por este tema de los caminos reales, ¿no? ¿Cuál es su disposición, ¿no? ¿Qué le llamó la atención para tomar esa temática que es supremamente interesante? Esa inclinación nace en la Universidad Nacional. Recuerdo que estaba más o menos en segundo o tercer semestre de Economía, y apareció en las carteleras de las facultades, apareció un aviso que decía interesados en conformar el club de caminantes. Y entonces fui a esa oficina que llamaba a los interesados, y resultó que la oficina
era la dirección de deportes de la Universidad Nacional, que en ese momento se llamaba así, Dirección de Deportes, y tenía una financiación con un porcentaje de las ventas de formularios de admisión de la universidad. Es decir, era un centro prácticamente de deporte y de investigación en aspectos deportivos. Ajá. Y el director era Albano Ariza Flores. Albano Ariza Flores. Ajá. Albano, sí, señor. Bueno, ¿y Albano, quién era Albano Ariza? Albano oriundo de Vélez, Ajá. profesor de ingeniería de la Universidad Nacional. Y Albano venía de Inglaterra de hacer su año sabático y su tema de investigación fue el deporte formativo, el deporte recreativo. Él planteaba que el deporte competitivo solamente era para un determinado número de participantes, digamos una élite que tenía una gran disciplina en sus procesos de entrenamiento para lograr los mejores resultados, pero que eso era una cantidad de personas muy limitada en comparación con las demás personas que de una u otra manera intentaban hacer deporte por gusto. Entonces, Albano hablaba del deporte recreativo. Debido a esa idea que traía Albano, entonces fortaleció, mejor, inauguró o nos llamó a los interesados en conformar el grupo y asistimos como 7 y empezó un proceso Albano de seleccionar al más interesado, programando una serie de caminatas para cada uno. Entonces digo, bueno, como son 7 interesados, entonces cada uno va a realizar una caminata. Estoy hablando más o menos de finales de los años 80, del año 80. Y entonces cada uno tuvimos la responsabilidad de realizar una caminata y el problema era ese, ¿a dónde vamos a ir a caminar? Entonces hubo necesidad de hacer investigaciones para poder encontrar los lugares o los sitios adecuados por donde caminar. Ahí inició todo, en esa perspectiva del deporte recreativo que Albano tenía en mente. Después de esa caminata, Albano como buen deportista, asistió a esas caminatas, observó cómo dirigíamos, cómo liderábamos las caminatas. Las caminatas estaban orientadas para estudiantes. En un primer momento eran estudiantes que cada fin de semana salían a caminar, se hacía la convocatoria en las carteleras de todas las facultades y ellos se inscribían en deportes y debían obligatoriamente ir a una reunión los jueves, en donde se daba el perfil altimétrico, la distancia y algunas historias sobre el recorrido, el itinerario. Sobre todo historia. De ahí empezó a surgir la importancia de los caminos. No sabíamos que existían, empezamos a encontrarlos paulatinamente. Yo llevé siempre una bitácora, o escribía, y con los mapas del Agustín Codazzi de esa época nos orientábamos y organizábamos unas bitácoras muy bien documentadas sobre caminos, sobre todo básicamente con la ayuda de los mapas de Liga y mapas antiguos, digamos mapas de los años 50 hacia atrás. Entonces ahí es donde empieza esa inquietud juvenal. Y bueno, las bitácoras se convirtieron después en un libro que convocó, una investigación que convocó la Corporación Nacional de Turismo, hoy es Viceministerio de Turismo. De turismo. Fue liquidada, sí, la Corporación Nacional de Turismo me llamó y llamó a otros, llamó a Justo Gamboa, que en ese momento presidía la Fundación Sal Si Puedes de Caminantes en Bogotá. Como usted sabe, Justo Gamboa es de Santa Sofía. Justo Gamboa era en ese entonces el director, digamos así, de la Fundación Sal Si Puedes, y entre ellos y yo hicimos el libro Rutas Camineras de Colombia, capítulo Cundinamarca. Entonces el libro consta de 80 rutas. Yo hice 40 y las otras 40 las hizo la Fundación Sal Si Puedes. Ese libro lo publicó la Corporación Nacional de Turismo y el objetivo de ellos era que querían saber
dónde estaban los caminos. Tenían idea de unos caminos reales por historiadores, por documentos, libros ya publicados, pero no sabían dónde están los caminos. Inclusive hoy no es muy clara todavía la ubicación de esos caminos. Entonces tenemos personas en Guaduas, alrededor del camino de Honda Bogotá, personas en Moniquirá, Togüí, Chitaraque, San José de Pare, Puente Nacional, muy interesados alrededor de los caminos que pasaban por allí, sobre todo especialmente ese camino de Tunja Vélez al río Carare. Bueno, Pero Carlos, y bueno, en ese relato tan de gran recuerdo para su vida misma como profesional y caminante, investigador de los mismos caminos reales, Albano Ariza, hoy en esta época, para recordarlo como, entiendo, hermano de Patricia Ariza, la actual ministra de Cultura, ¿no? También de origen veleño, desde luego. sí, de acuerdo. De Sí, acuerdo. ¿no? Él como deportista, le gustaba mucho salir a caminar, ¿no? Yo hice parte también de entrenamientos con él, corríamos, ¿no? En las calles de Bogotá, recuerdo 2 horas, ¿no? Eran recorridos por los fines de semana de 2 horas trotando para tener un buen estado físico. Bueno, muy bien, Carlos, en esta entrada del programa, pues para que la audiencia nuestra, Diálogo La Cumbre de Televisión, pues vaya conociendo con quién estamos hablando y la invitación que nos va a hacer en este programa para vincularnos seguramente a seguir descubriendo y redescubriendo tantos caminos que están por allí ocultos en las veredas, en las zonas rurales de estos municipios, y esa es la invitación que vamos haciendo de entrada también a este programa. Lo invito, Carlos, a que hagamos una primera pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Perfecto, Juvenal, gracias. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión y quisiéramos solicitarle a Carlos que nos clarificara, ¿no?, esas categorías que hay de lo que son los caminos reales, los caminos coloniales y últimamente lo que se conoce como caminos de herradura, ¿no? Antes de llegar a los caminos ahora, carreteras terciarias, a las carreteras primarias, secundarias, avenidas, autopistas, ¿no?, que han pretendido borrar lo que va a ser imposible, borrar los caminos reales que se mantienen aún ocultos en algunas regiones del país, pero que se van redescubriendo. Entonces, por favor, Carlos, nos puede
desarrollar esas categorías de los caminos reales, caminos coloniales y los caminos de herradura. Juvenal, sí, hay una discusión entre antropólogos, arqueólogos, sobre si son caminos reales, ancestrales, de herradura, Ajá. indígenas, prehispánicos, etcétera. Digamos, sobre todo en el adjetivo, en el calificativo de los caminos. Yo quiero superar esa discusión planteando lo siguiente, que he encontrado que poblaciones o asentamientos humanos, digamos, muiscas aquí en el altiplano, hoy día se representan como una serie de municipios, o antes parroquias, en la época de la colonia, que tienen algo interesante, un patrón, y es que tienen una distancia máxima entre ellos. Y esa distancia máxima entre ellos permitió concluir que era la distancia apropiada para ir a pie, por ejemplo, de Panqueva al Espino el mismo día y regresar, o de Ramiriquí a Genesano el mismo día y regresar, o de Genesano a Tibaná y regresar. Entonces esas distancias o ese patrón de distancias le permite a uno identificar una relación tiempo-espacio. Las horas apropiadas de desplazamiento dentro de la luz del día, para ir de un lugar a otro a intercambiar algo. Y esa relación tiempo-espacio se manifiesta hoy repito, en ese patrón de distancia entre ciertas poblaciones. Cuando llegan los españoles, la conquista, la relación tiempo-espacio no desaparece completamente, se mantiene inclusive hasta hoy día. Todavía uno ve personas caminando entre un poblado y otro, llevando algo, inclusive en un burro o a la espalda, y intercambiándolo y regresando a su poblado. Entonces, la relación tiempo-espacio cambia con los caballos. Entonces, los caballos ahora van una distancia, digamos, a 30 kilómetros por día. Se ven las poblaciones, por ejemplo, Tunja, Venta Quemada son 30 kilómetros, Venta Quemada, Chocontá son 30 kilómetros. Si nos vamos al Piedemonte Llanero, Yopal, Agua Azul aproximadamente 30 kilómetros, Agua Azul, Tauramena aproximadamente 30 kilómetros y así sucesivamente. Entonces aparece una relación tiempo-espacio distinta. Y esos poblados que quedaron a menos de 30 kilómetros, por ejemplo, Villapinzón, entre Venta Quemada y Chocontá, pues Villapinzón queda como en un proceso de desarrollo distinto al que tiene Chocontá y al que tiene Venta Quemada. Entonces, ahora la relación tiempo-espacio tiene un problema nuevo, que si se va a 30 kilómetros a caballo con mulas cargadas, entonces hay que quedarse en un sitio, no se puede regresar como la época muisca, que se regresaba al mismo lugar de origen el mismo día. Entonces, estamos hablando ahora de las posadas, y las posadas pues había cierta reticencia, digamos, a aceptarlas dentro de la población. Entonces vamos a encontrar aquí en Boyacá, cerca de Toca, cerca de Venta Quemada, donde está la casa que se conoce como de Bolívar, que antes hoy ya está dentro de la parte urbana, pero antes estaba a las afueras, ¿no? Que era la posada donde llegaban, y la posada tenía unas características, Juvenal, que tenía que tener buenas aguas, buenos pastos y una manga, una especie de encerramiento para poder dejar las mulas descansando en la noche y obviamente hidratándose y alimentándose. O sea, las posadas para nuestra audiencia, para los niños, para los jóvenes que de pronto desconocen esa denominación, como los hoteles de esa época que se encontraban a la vera del camino. Correcto. Y también las ventas que eran las tiendas, que diríamos tiendas, que también a la vera del camino o en pequeños poblados a donde llegaban los viajeros a tomar un almuerzo y continuar el viaje, o a tomar un desayuno y continuar, que muchos de ellos salían muy temprano para evitar la radiación solar, ¿no? Y esos caminos, digamos, la denominación de reales tenía que ver con la reina o reyes de España, ¿sí? Que se los venían
tomando, ellos se los tomaron, se apropiaron de esos caminos. Hay dos argumentos en torno a por qué reales. Primero, que había inversión de la corona. Habían recursos fiscales de la corona invertidos en el mejoramiento del camino. Entonces ese adquirió la connotación de real, porque habían recursos invertidos en mejoramiento o en la construcción de un puente. Y segundo, la segunda argumento es que por esos caminos transitaban títulos valores, transitaba la mensajería real o la mensajería del virreinato, la capitanía, que es lo más referenciado, por ejemplo, en el camino de Bogotá, Tunja, Maracaibo, Mérida, Caracas, ¿no? En donde Pamplona, por ejemplo, era más o menos el lugar como el papel de puente nacional en el camino de los comuneros. Era un sitio donde llegaban de lo que hoy es Venezuela a Pamplona, dejaban todo lo que eran las alforjas con sus mensajes, las mensajerías, los papeles del gobierno del virreinato, y allí llegaban los de Bogotá, descargaban lo suyo y recogían o sea, una especie de relevo, recogían lo que dejaban de Caracas. Entonces, el puente nacional, valga la aclaración, puente nacional más o menos era ese mismo estilo, pero no en términos de reales, de papeles reales, sino de otro tipo de características sociales y económicas que vamos a encontrar allí en relación con las zonas de los dulces, Vélez, Moniquirá, etcétera, y la zona de Bogotá y Chiquinquirá. Entonces, reales era porque transitaban por allí papeles de la corona. Digamos que esas serían las dos connotaciones, Juvenal, en relación a lo que es un camino real. Los demás caminos, pues se les reconoce como real, son empedrados, como tú lo mencionas, de herraduras, pero no tienen esa connotación de reales, sino pues... ¿Y cuándo se adopta entonces esa categoría de caminos de herradura, ya por el desarrollo, digamos, de la utilización de las cabalgaduras, de las mulas, de los caballos y por el herraje? Exacto, y también porque hay otros intereses distintos a los de la corona, digamos, negocios particulares, comercio, por ejemplo, como el de Vélez con Chiquinquirá y Zipaquirá, ¿cierto? La sal, los dulces, las prendas de vestir de Socorro. Entonces ya hay otro tipo de actividad comercial distinta, digamos, más de los criollos, que empiezan a desarrollar intercambios más fuertes y economías regionales más fuertes, ¿no? A partir del intercambio. Pero ya esos, ya digamos, reales no tendrían esa connotación, sino tal vez caminos de comerciantes o como la connotación camino de los comuneros, ¿no? En el caso del camino por Miraflores a Chámeza, el camino de los Minchos, tienen otras connotaciones que tienen que ver con sucesos que se han presentado por las rutas, ¿no? Y entonces cada uno tiene una característica que lo ha identificado y por lo tanto caracterizado, ¿no? Luego se pasa a un momento más actual que se van transformando esos caminos de herradura, pues por el desarrollo económico, la presencia de los vehículos ya en 1900, seguramente entonces se hace la campaña y la propaganda para el desarrollo económico del país, que habría que construir carreteras, ¿no? Y eso usted lo conoce muy bien aquí en el caso de Boyacá, cuando llegan los primeros carros. Sí, sí, hay una anécdota siguiendo con la idea de la relación tiempo-espacio, ¿no? Cuando llega por primera vez el ferrocarril a Sogamoso, esa anécdota la cuenta un historiador allí de Sogamoso, Camargo. Cuando llegó el ferrocarril a Sogamoso, una señora del mercado dijo: se va a acabar el mundo. Ella lo que quería decir es que se va a acabar la relación tiempo-espacio basada en los caballos. Entonces el ferrocarril llegó ahora y entonces hay otra relación tiempo-espacio. Y claro, ese es otro mundo muy distinto y en todos los sentidos, no solamente culturales, sociales, también económicos y de eficiencia, ¿no? Con el ferrocarril. Y cuando llega el camión también a Sogamoso. Entonces ese cambio tan fuerte implica para las personas una incertidumbre, ¿no?
una situación nueva a la cual hay que adaptarse, ¿no? Y esa toma digamos, de los caminos, ese tratar de borrar a los caminos reales, pues, ¿qué implicación tuvo, digamos, a través del tiempo? Claro, había necesidad de aumentar la capacidad de carga, ¿no? De la mula. La mula carga 100 a 120 kilogramos, ¿no? 50, 60 kilogramos en cada lado. Ella carga más y es más eficiente en laderas, en pendientes. Si la comparamos con el buey sirve más por su capacidad de tracción para las zonas planas, por ejemplo, la sabana de Bogotá, las partes planas del altiplano Sogamoso, Duitama, Tunja. Entonces, la mula, al tener esa limitación de carga y obviamente el tiempo para desplazarse de un lugar a otro, entonces la necesidad de usar ahora mayor capacidad de carga como el ferrocarril o los camiones, implica una infraestructura nueva, una infraestructura poderosa que permita ese desplazamiento. Entonces ahora ya cargamos más de 120 kilogramos y obviamente bajamos los costes. Aquí la principal característica o obstáculo mejor, o limitación, es que los costes de transporte suben en la medida en que sea más difícil llevar de un lugar a otro un determinado tipo de bienes. Entonces, mejorar los caminos, ampliarlos para la rueda, que es la nueva relación tiempo-espacio, va a implicar de una u otra manera la destrucción, el levantamiento de la piedra, el uso de concreto, etcétera, para poder facilitar el paso de la rueda, ¿no? Y obviamente poder cargar. Y es una exigencia tanto económica como también de la misma situación de abastecimiento de los mercados locales, ¿no? Bueno, y volviendo un poco nuevamente atrás con el uso de las mulas y los caballos que llegan aquí al territorio colombiano con los españoles, si no estoy equivocado. Sí, Y señor. ese uso del caballo es indistinto tanto en América, en Colombia, como en Europa o en Asia, o hay algunas diferencias para su utilidad. Es casi que indistinto. Mira, en la ruta de la seda entre China y el Mediterráneo, igual encontramos lo mismo. El dromedario carga más y los camellos cargan más. Encontramos la misma característica y el desplazamiento igual, 30 a 35 kilómetros por día. El dromedario y el camello, ¿no? En esas largas distancias de la ruta de la seda. El caballo comparado con la mula es más delicado. El caballo pues tiene las distintas connotaciones, caballo de silla, caballo de paso, etcétera. Entonces el caballo era más usado para jinete, ¿no? Carga menos, carga tipo 90 kilogramos, es más exigente en alimentación, delicado, digámoslo así, y, y comparado con la mula sí tiene una capacidad mucho más grande en términos de carga y de desplazamiento. Entonces ella es más adecuada para esas fuertes pendientes que tenemos aquí en el altiplano. El caballo, en un video que hicimos con la UPTC, demostramos en un video con una orientación interdisciplinaria, con veterinarios, con expertos en caballería del ejército, etcétera, se logró demostrar que los caballos, por ejemplo, llaneros, no llegaron al altiplano cuando acompañaban a Bolívar y a Santander en la gesta libertadora. Y no lograron llegar, explicamos allí, por varias razones. Problema, la altura. A ellos los afecta la oxigenación igual que a nosotros. Llevamos a un páramo. Las patas, ellos están acostumbrados en el llano, no hay piedra, es arena, es plano, y entonces en esos pedregales del páramo de Pisba pues se malograron. La alimentación no es la misma alimentación y van a encontrar escasez de alimentos. Las mulas siempre más fuertes, no es lo que se conoce, ¿no es cierto? Sí, comparada con los caballos. Y eso sí es como lo que tú dices, algo de que sea indistinto, es universal. La alimentación de un caballo más o menos es 2 veces lo de una vaca, ¿no? Es decir,
un caballo come lo que comen dos vacas, ¿no? Pero más exquisito, o sea, más sofisticado, ¿no? Regresando a Diálogo La Cumbre Televisión, en este conversatorio con el economista Carlos Delgado, que nos viene ilustrando profusamente sobre la historia de los caminos reales, toda esa importancia que han tenido además para la economía de este país. Pero Carlos, además, lo decíamos como investigador, en uno de sus libros, Los Caminos Antiguos del Altiplano Cundiboyacense, en este libro, escribió un artículo producto de su investigación bibliográfica, de archivo, de caminar por estas regiones entre Tunja, el camino de Tunja, Río Carare, en el siglo XIX. Como estamos tan cerca de estas dos provincias, la provincia de Ricaurte y la provincia de Vélez, pues es de interés de la comunidad, de estos pobladores de la región, que quieren saber entonces sobre esa investigación, para que nos cuente entonces, Carlos, sobre ese tratado que ha venido encontrando en su investigación de los caminos de Tunja al río Carare en el siglo XIX. Gracias, Juvenal. Sí, ese artículo es resultado de investigar en el siglo XIX los distintos intentos que hubo con Aquileo Parra, relatado en sus memorias, en relación con convertir el camino al Carare en un camino, digamos, eficiente, que pudiese garantizar costos no muy altos para bajar por al río Magdalena, al Carare, y luego fluvialmente por el Magdalena, productos, cafés, bienes agrícolas que se pudiesen producir en toda la zona de Socorro, Vélez y alrededores. Entonces ellos montaron una especie de sociedad agrícola y de colonización del Carare con esa intención de exportar o de producir y exportar por el camino. Pero se encontraron con ciertas dificultades. Una de las dificultades que yo investigué es el problema del itinerario de las mulas, que se requiere más o menos cada 30 kilómetros, como te decía, un sitio apropiado para el descanso de las mulas, la alimentación y la hidratación. Y después de Vélez habían ciertas dificultades para encontrar este tipo de sitios y no se lograba garantizar esa distancia de 30 kilómetros donde llegaran a descansar, digamos, en una parte cómoda, no solamente para mulas y caballos, sino para los viajeros mismos. Entonces, esas dificultades logísticas trataron un poco de aminorarse, por ejemplo, con la ubicación en Landázuri de un destacamento militar, una especie de avanzada como para hacerle mejoramientos al camino y garantizar una cierta seguridad. Entonces, esa parte logística me parece a mí, en ese artículo yo, para lograr demostrar ese problema logístico, lo comparo con el Camino de Honda, en donde todas las ventajas logísticas eran completamente realizadas. Entonces, uno puede encontrar que sí, todo el comercio subió de importaciones por Honda a Bogotá. Pero el Carare lo que se intentaba era que fuera un camino apropiado para exportar, mientras que el camino de Honda era para importar, para traer bienes de Europa hacia acá, la Nueva Granada, al altiplano. El Carare, Aquileo Parra y sus socios estaban interesados en cómo producir y bajar por el camino del Carare bienes para exportar. Es decir, yo llamo al camino del Carare el camino de las exportaciones no posibles, no posibilitadas, y el de Honda el camino de las importaciones sí realizadas. Entonces, fueron intentos en este siglo XIX
para volver ese camino más transitable, menos costoso. Al Ahora, compararlo Carlos, con... perdone Sí. que le interrumpa para que nos presentara como la ruta entre Tunja y el río Carare. Eso es cada 30 kilómetros entre los pueblos para tener esa mirada, digamos, de Tunja y el intercambio que seguramente se hacía también comercial, ¿no? Entre esos dos pueblos, ¿no? Ah, sí, sí, claro, claro, y comercial y también el roble, ¿no? Acuérdate que hay referencias de cómo todos esos bosques de roble de La Palma y todas estas zonas de Moniquirá, Chitaraque, hasta el mismo Socorro, roble más que todo cercano a Tunja, Arcabuco, fue utilizado en la construcción de viviendas en Tunja, entonces el tráfico por allí era bastante fuerte, con madera, los dulces, la miel, el ganado. Entonces, la ruta más o menos entre Tunja y el río Carare es como sigue. Hay variantes porque usted sabe que en estos caminos el problema con las recuas de mulas y los caballos es pasar, atravesar los ríos. Y tenemos allí un río muy poderoso, muy fuerte, el Suárez, que ofrecía muchas dificultades para pasar con mulas y caballos. Entonces, algunas veces era por Arcabuco, Site, Vélez, ¿no? Obviamente pasando por Moniquirá, y algunas otras veces por Villa de Leyva hacia los lados de Puente Nacional y seguir hacia Vélez. Entonces, dependiendo de cómo estuvieran esos pasos sobre el río Suárez, uno podría decir que la ruta más utilizada fue por Arcabuco. Arcabuco, Moniquirá, Site, Vélez, Vélez Flores, Flores pues a un lado ya lo que conocemos como Landazuri y ya por el cañón del río Horta a salir al río Carare. La selva, pues sabemos que la selva era bastante Fuerte. tupida, malsana, problemas de salubridad, entonces prácticamente se llegaba desde de lo que hoy es Cimitarra hasta por donde va la carretera hoy, hasta el puerto del Carare, sobre la vía que hoy conocemos como la vía a la costa, ¿no? Desde Bogotá, la vía allí en Puerto Araujo, ¿no? Sí, Entonces, lo escuchaba Carlos que en su investigación tomó como las memorias, los escritos de Aquileo Parra. Y lo que se conoce también en otros documentos, como los que ha escrito Armando Martínez Garnica, historiador santanderiano, en el libro La provincia de Vélez, pues para nuestra audiencia, ¿no? Que Aquileo Parra, de origen de Barichara, llegaron de Barichara con su familia, ¿no? Con los hermanos Jerónimo y Trino, que al final eran comerciantes, ¿no? Antes de que Aquileo Parra llegara a ser presidente de la República, ¿no? Siendo bachiller, se lanza a la presidencia y bueno, ocupa ese cargo entre los pocos presidentes que tiene Santander. Y se ubica allí en Vélez, ¿no? Y se establece en una casa de comercio que hoy todavía está esa casa allí en la plaza principal de Vélez, ¿no? Con una placa que dice aquí fue el lugar donde comerciaba Aquileo Parra, pues sus productos que importaba y los de exportación que está comentando Carlos. Ahora, también encontraba pues en estas historias de las relaciones económicas, para mí Carlos Aquileo Parra fue uno de los primeros concesionarios, es decir, que hizo como unos convenios económicos para la conservación de ese camino de Vélez hacia el Carare, ¿no? Remontando esas selvas vírgenes de esas épocas, Carlos. sí, 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 de acuerdo. La intención, ¿no? En Santander siempre había sido como la de abrirse camino hacia el Magdalena y la barrera natural era la selva, ¿no? De lo que conocemos hoy como Magdalena Medio. Recordemos que toda la zona de Girón y Socorro, café, tabaco, se llevaba al lago de Maracaibo. No se tenía el acceso al río Magdalena. Si no se llevaba al lago Maracaibo, se sacaba Ocaña y por Ocaña se bajaba al río Magdalena. Entonces, Aquileo Parra
es uno de los promotores, y recuerde usted también que el Estado Soberano de Santander, con la concesión al Enguerque, para abrir camino allí por Zapatoca, por la zona hacia lo que hoy es Barranca Bermeja, llamaban La Tora también, también es el intento de abrir un camino, ¿no? Para poder sacar los productos y, como usted dice, mencionaba las importaciones, generar unas grandes casas comerciales en estas poblaciones, sobre todo Socorro, Vélez, ¿cierto? Y el mismo Girón. ¿Qué Pero comercializaban, Carlos, en esas épocas? ¿Qué era lo que fue, transportaban, ¿no? Con sus recuas de mulas, 100, 200 mulas, pues, llevando carga de lo que se producía en esta región. sí, correcto. Los tejidos del Socorro, café, cuando se empieza a tener ya con Lenguer, que la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y Aquileo Parra, ya mayor acceso al Magdalena, se da la posibilidad de exportar por allí. Sabemos que antes, desde mucho antes, eran las harinas de los tantos molinos hidráulicos que conocemos aquí en el altiplano, y la harina buscaba la manera de salir a una vía fluvial para disminuir los costes de transporte. Si era hacia el oriente, por los llanos, pues a tratar de salir al río Meta, pero no, el río Meta no se consolidó una empresa fluvial de transporte como la que se consolidó en el río Magdalena. Entonces el Magdalena, cuando empieza a ser importante ya con la introducción de la navegación fluvial, entonces ya hay que necesidad de abrir esas vías. Y Santander pues tenía esas tres opciones, la de Ocaña, la de Girón por el Lebrija, la de Socorro, son cuatro, ¿no? Y la de Vélez, ¿no? La de Vélez, que era como la más cercana al altiplano para poder también transitar con harinas. Café, tabaco, de toda esa zona del Socorro, Vélez, digámoslo así, tabaco. Son épocas, ¿no? Hay épocas en el siglo XIX en que hay auge con el café y crisis, y luego el Y, tabaco, auge y crisis, ¿no? y se hablaba también se ha leído de productos de la tagua, productos Ah, de quina, y- de Togüí, ¿no? Mencionan allí a Togüí, que también comercializaban entonces por, por esas épocas. Y el bocadillo, porque hay una discusión que lo quiero involucrar a Carlos, una investigación pues que he venido adelantando y pues acompañado también de los archivos bibliográficos allí de la Notaría Primera, si no estoy mal, de Vélez, que es un gran archivo nacional. Y sí. por esas épocas ya Aquileo Parra se dice que exportó algunas cargas de bocadillo, ¿no? Pues que llevaba a Mao Gangué y por allí salían seguramente a la zona del Mar Caribe para enviarlas a Europa, porque en la discusión reciente de dónde es el origen del bocadillo entre Moniquirá y Vélez, ¿no? Yo he colocado en la discusión que antes que eso, pues es una industria de la región, ¿no? Y tiene sus antecedentes de 1830, 1860, donde ya se producía seguramente no el bocadillo de hoy, más con la forma que tiene, pero sí lo que se conocía como suela, ¿no? Como unas conservas que se daban desde esas épocas, ¿no? Eso para la discusión que seguramente nos van a llegar comentarios a nuestros abonados, a nuestros correos y a nuestras emisiones que hacemos para que sí, se continúe como profundizando en esa discusión donde Aquileo Parra ya distribuyó y vendió algunas cargas de bocadillo de esas épocas. Sí, es muy probable. Mire, en un archivo de un libro publicado por De Oviedo sobre las riquezas de la Nueva Granada, eso es, él está haciendo unos censos de los curatos, y él habla allí de Vélez, del curato de Vélez, y habla de los dulces. Y él cuenta algo que me sorprendió. Él está más o menos 1751, 1752, y él dice que de Vélez, de esa región, se llevaban bocadillos a Bogotá, bocadillos dulces, se habla de dulces.
se llevaban a Bogotá a venderlos y regresaban con el dinero. Sabemos que el dinero circulaba en esa época en grandes centros como era Socorro, Vélez, es muy importante Vélez porque lo que ofrecía Vélez recibía a cambio dinero circulante. Entonces, Vélez era con los bocadillos. Entonces es muy probable que salieran dulces inclusive hacia Europa en el siglo XVIII. Entonces ellos llevaban, dice de Oviedo, que llevaban dulces a Bogotá y regresaban con el dinero y no lo gastaban. No tenían en qué gastarlo porque ellos con lo que producían en sus fincas tenían todo, la alimentación, todo tenían. Escasamente lo que ellos compraban en el recorrido de regreso era la sal, ¿no? Inclusive negociaban con sal, traían sal para vender también en Vélez. Ellos siempre buscaban, si llevaban una mercancía y se regresaban con lo que vendieron, que no, lo que llaman hoy los ingenieros con la carga actual en las carreteras, la carga de compensación, que si usted lleva una carga, pues tratar de regresar con carga, ¿no? Entonces, digamos que traían sal, pero ellos, esa mayor parte del dinero acumulado, ahorrado, eso rompe la teoría económica, porque resulta que ellos como producían todo lo que era de subsistencia, para vivir o lo que llamamos el placer de vivir, no necesitaban adquirirlo mediante el dinero, lo producían en la finca. Entonces, Basilio de Oviedo habla en esas cualidades y riquezas de la Nueva Granada de 1757 de ese proceso, que los llevaban los dulces y regresaban, pero que ellos no tenían en qué gastar. Entonces, que la ropa, y habla que usaban la ropa, que lienzos muy buenos del Socorro, etcétera. Entonces, hay algo muy interesante allí y a mí no me preocuparía, Juvenal, en si Moniquirá es la fuente o Vélez es la fuente, sino estoy más de acuerdo con lo que mencionas, la región. Es toda la región, porque es que es una región biogeográficamente muy característica, una relativa humedad, un río que está generando unas condiciones bioclimáticas muy especiales y obviamente es allí donde se da esa planta, ¿no? La guayaba. Y entonces fíjate que es igual de la ladera de la margen izquierda que las laderas de la margen derecha del Suárez. Entonces es una región y a mí me gustaría en esa parte que estoy investigando mirar más el tránsito, eso es un dato muy importante, tener registros de que sí efectivamente Aquileo logró exportar dulces a Europa. Y yo creo que sí, por lo que comenta Basilio de Oviedo en su libro, cuando llevaban los dulces a Bogotá. Es que iban a distancias muy largas y uno no lo cree hoy que pudiesen llevar esas distancias. No, pues, supremamente interesante, Carlos, pues los complementos en su investigación adelantada, pues para que los pobladores de esta región, ¿cierto? Nos compenetremos con los temas de la investigación, los maestros de los colegios de estas dos provincias, para que accedan también a estas bibliografías y las compartan con sus estudiantes, ¿no? Para actualizarlos de ese gran legado, digamos, económico que dejaron. Fíjese lo que estamos hablando de los caminos reales, por allí surcó la economía de esta región hasta acumular dinero que no había en qué utilizarlo, ¿no? Porque tal vez se utilizaba más el trueque, ¿no? El intercambio, pues, de los productos de la sal que venía en Zipaquirá y de acá se llevaban, pues, los productos aquí de la caña de azúcar, panelera, el bocadillo, las pieles, los de cueros, porque en Vélez fue un gran lugar de curtiembres, de cueros, hasta cuando se fabricaban las alpargatas. Entonces queremos dejar eso en el ambiente y vamos a hacer una nueva pausa para llegar a la parte última, lamentable, de este programa tan interesante que estamos desarrollando con Carlos Delgado. No se retiren y ya volvemos a la última parte del programa Diálogo La Cumbre. Bueno, y haciendo ese recorrido por los caminos que nos remontamos hasta el siglo XIX, yo ya en el siglo XXI, Carlos, ¿qué nos puede comentar acerca de
la existencia de algunos caminos para sugerirle a nuestra audiencia que cuando haya el tiempo, que hay que sacar los tiempos, no solamente el trabajo de las 24 horas, sino que hay que distribuirlos de cada 8 horas y los fines de semana, salir con las familias, sobre todo a caminar las zonas rurales. Y ya que estamos hablando de estos caminos de su existencia, ¿cuáles así que recuerda importantes que tengamos aquí en nuestro país, Carlos? Bueno, en nuestro país importantes, históricamente hay muchísimos, Sí, claro. sobre todo aquí en el altiplano, ¿no? En Sí. el altiplano que llamo, digamos, en la costa, fueron más pues, usadas las carretas, ¿no? Pero la rueda era más difícil aquí en el altiplano su uso. Entonces aquí en el altiplano, pues es importantísimo y claro, está convertido en carretera, pues el camino Tunja, Arcabuco, Moniquirá, Site, ¿no? Barbosa, pues no aparece en estos mapas antiguos. Entonces, Site, por ejemplo, el recorrido por los lados de Togüí hacia Paipa, Palermo, Paipa, todos estos caminos fueron transitados con ganadería, con dulces, con miel, con sal, con tejidos de socorro, etcétera. Entonces, hay muchos. A nivel de la región del Bajo Ricaurte y la zona de Santander, para mí es importantísimo ese camino de los comuneros. Bueno, lo estoy investigando ahora desde esta perspectiva. Y cómo todos los ramales del lado de Boyacá buscaban el camino de los comuneros, ¿no? Para seguir por él al Socorro a la derecha o a la izquierda hacia Vélez y Alcarare o hacia Chiquinquirá. Entonces, pues por Chiquinquirá, pues lo que conocemos por Villa de Leyva, por Sutamarchán. Entonces, todo es una red de caminos que yo llamo la atención aquí en la región es a identificarlos, así como la Corporación Nacional de Turismo en los años 90 nos dijo, necesitamos saber dónde están los caminos y primero eso, ¿no? Identificarlos, luego pues hacerles una caracterización, digamos, geográfica, altimétrica, distancias, y después dedicarnos a investigar en los archivos, en las notarías, ¿sí? La documentación de qué pasó por qué ese camino está ahí, las poblaciones que estaban en ese itinerario y obviamente con qué se transitaba. Normalmente ese intercambio entre arriba el altiplano y abajo la parte del cañón del río Suárez, todo fue el intercambio de ganado que subía del llano por el camino del Cravo a Sogamoso o por el de la Salina al Cocuy o a Socha. Todo ese ganado transitaba hacia el Socorro, hacia Vélez, hacia la zona de Chiquinquirá. Entonces, los ramales hay muchísimos, la mayoría convertidos en carreteras, tal vez por la humedad también algunos, como tú dices, ocultos por la vegetación, pero una primera tarea es ojalá que los colegios hicieran unos recorridos de identificación y de trabajo y de hacer mapas a mano, ¿no? Croquis que nos puedan ayudar a identificarlos, a hacer un inventario y empezar a ofrecerlos como potenciales rutas turísticas. Qué bueno, sí, qué buena esa sugerencia para los docentes, para los maestros, para los colegios de estas dos provincias, que hay que salir de las aulas. Entonces le dicen de las jaulas, hay que salir de las jaulas para recorrer los campos, ¿no? Hacer esas caminatas, esas excursiones o hasta paseos, ¿no es cierto?, familiares con proyectos, pequeños proyectos que se pueden diseñar integrados desde todas las áreas del conocimiento para llegar nuevamente a los centros educativos e ir a los archivos, a los libros, a los documentos y enriquecer realmente el conocimiento. Es la única posibilidad de conocer nuestros territorios. Y en ese sentido, pues con Carlos ya hemos comentado porque nos ha visitado en varios momentos aquí a Moniquirá y ha recorrido pues Site, Puente Nacional, en su búsqueda insistente, hablando con los pobladores. Acá en un proyecto que comenzamos, Carlos, que denominamos un proyecto de patrimonio y memoria de Moniquirá y que lo vamos a extender a estos pueblos de Vélez,
de Puente Nacional, de Togüí, Site, hemos encontrado dos caminos, el camino de la miel y el camino del resguardo, un camino de la miel, pues que viene seguramente desde San José de Pare, porque aquí han existido muchos cultivos de la caña que llamamos panelera, que produjo hace unos 50, 100 años mucha miel, que era el producto que utilizaban para las bebidas, para el guarapo, que era la bebida de esas épocas que utilizaban los campesinos y los pobladores, y lo transitaban entonces en zurrones, en unas vasijas de cuero, cargadas en las mulas, en las mulas y en los caballos, por San José de Padre, Togüí, Moniquirá, Santa Sofía, pues llegan a Arcabuco, a Chiquinquirá, Ubaté, Zipaquirá y seguramente hasta Bogotá. Y de allá traían pues la sal para convertirse también en los caminos de la sal que surcaban el Alto de Granadillo, de Moniquirá para descender a Puente Nacional y Vélez. Y encontramos también otro camino que se llama el Camino del Resguardo, que es aquí como más interno, más propio de Moniquirá, que sale del casco urbano para subir al Alto de Granadillo y tener una vista magnífica de toda la olla aquí del río Moniquirá también, que desemboca al río Suárez, y todo este valle aquí para que quienes vengan, los turistas que vengan a esta región puedan hacer el reconocimiento total de la región de Moniquirá. Entonces vamos a ver unos videos cortos, unas fotografías, y con eso estamos terminando el programa, agradeciéndole a Carlos por su participación, por todo su conocimiento entregado a nuestra audiencia, y seguramente compartiremos nuevos programas posteriormente con Carlos para que nos dé a conocer sus desarrollos e investigaciones posteriores. Carlos, muchas gracias por participar en este programa. Juvenal, muchas gracias por la invitación. Síntesis, una síntesis. Fíjate que la metodología de investigación que estamos proponiendo es de conocer el entorno, identificarlo, conocerlo, caracterizarlo, y luego vamos a las fuentes documentales, históricas, y vamos creando el resultado de investigación. Y me parece importantísimo eso en las regiones. Es una región tan llena de caminos y de historia como esta región de Moniquirá y alrededores. Gracias, Juvenal, nuevamente. No, Buena a tarde. usted por su aporte, insisto, en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión. Ya la audiencia, pues con la invitación para que nos veamos en un próximo programa.